Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Pues nosotros sí que somos partidarios de la comparecencia de la ministra de Hacienda y del presidente de la SEPI. Nos parece que cuando, como ha indicado bien el portavoz del Partido Popular, se estimaba un crecimiento del 9,7%, que fue denunciado incluso por el gobernador del Banco de España como excesivo y sobre el que se construyeron las cifras de recaudación, que al final arrojaban un déficit de 94.000 millones, que ya va a ser más, lógicamente, puesto que el crecimiento va a ser un tercio menos del esperado. Hay mucho que explicar. Y hay mucho que explicar cuando se ha alcanzado un porcentaje de deuda sobre el PIB al cierre del primer trimestre de este año del 125,2%, escenario que para el Banco de España era el que se produciría al cierre del cuarto trimestre del 2023 en el peor de los casos. Es decir, hemos alcanzado el peor escenario pronosticado por el gobernador la semana pasada o la anterior, ahora no recuerdo, y lo hemos alcanzado nada más y nada menos que 7 trimestres antes. Es decir, la situación es cuando menos muy preocupante. Y es muy preocupante porque también se ha hablado de subida de tipos. Y miren ustedes, desde el cierre de diciembre hasta ahora, las subastas de deuda pública en el bono a 10 años, que es el que nos sirve de referencia, han subido 60 puntos básicos. Es decir, una auténtica barbaridad. Además, nos tememos mucho el uso que se va a hacer del fuerte rebote que se espera. Y miren ustedes, necesitamos 2 crecimientos continuados del 6%, es decir, crecer 2 años al 6% para poder alcanzar las mismas cifras que el 2019. Lo que no queremos es que ahora nos digan que, oiga, es que este año vamos a crecer mucho. Claro que vamos a crecer mucho porque nos hemos dado una gran bofetada. Un momento, señor Manso. Señorías, se oye un ruido de fondo que imposibilita prácticamente escuchar al interveniente. Yo les rogaría que quien tenga que hablar lo haga fuera y respetemos a quien tiene el uso de la palabra. Puede seguir, señor Manso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, les insistía, necesitamos crecer este año y el próximo al 6% solamente, y el 6% es bastante alto, como ustedes saben, y es posible que se dé para poder alcanzar los niveles del 2019. Entonces, estamos un poquito hartos del triunfalismo de la ministra de Hacienda y del Gobierno y, por lo tanto, queremos que nos expliquen estas cifras. Lo de Plus Ultra nos parece un auténtico escándalo, dar 53 millones de euros por un procedimiento, vamos a llamar de urgencia, porque aquí es urgente lo que es urgente. Por ejemplo, insisto una vez más, la eutanasia. A una compañía que no cumplía las condiciones y que al final, si deberíamos investigar, si como dicen las noticias de prensa, el dinero ha ido a financiar los bonos que el Gobierno venezolano era incapaz de colocar en los mercados. Creemos que la ministra de Hacienda o el presidente de la SEPI, en este caso, comparezcan con regularidad, no es el caso de este último, no es óbice cuando los temas son de extraordinaria urgencia y rozan el escándalo. Y, por lo tanto, nos adherimos a la propuesta del Partido Popular de solicitar estas 2 comparecencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros pedimos la comparecencia del vicepresidente de la SEPI estatal, presidente en funciones, cuando se adjudicaron las ayudas a la sociedad Aboris, consecuencia de la fusión entre el Grupo Barceló y el Grupo Globalia, sociedad, una de ellas, además la mayoritaria, Barceló, que en meses previos a 31 de diciembre del año 2020 presumía de estar en una situación de caja extraordinaria. Literalmente dijo que tenían más de 1.000 millones de euros. Uno de los requisitos del Real Decreto del Gobierno, del Fondo Estratégico, decía que esto era la última instancia. A una sociedad que presume fusionada de tener una situación de caja envidiable, no entendemos por qué se le dio esta ayuda y si no había algún otro mecanismo. Tampoco entendemos muy bien la operación dada con el caso de Duro Felguera, sociedad con una situación de patrimonio negativa, por lo tanto incumpliendo el articulado otra vez más del mismo Real Decreto, y desconocemos si esta sociedad ha puesto un aval a disposición, como dice el Real Decreto del Estado, por la ayuda que ha recibido. No voy a hablar más de Plus Ultra, esta operación de la infamia, que es inexplicable y yo, como analista financiero con muchos años de experiencia, no hay por dónde agarrarla. Y por eso pedimos que venga el vicepresidente de la SEPI. El artículo 110 de la Constitución nos da ese derecho que ha sido conculcado sistemáticamente por el Gobierno. Y además pedimos que venga el vicepresidente de la SEPI y no la señora ministra, porque la señora ministra, con su actual desparpajo, tiene siempre la habilidad de decir mucho y no decir absolutamente, y nunca responder una sola de las preguntas que por lo menos este grupo le ha hecho. No ha respondido nunca, y otra habilidad que tiene es la de la mentira constante en este Gobierno de la mentira.
es un ultraje. Estamos cansados del Gobierno que gobierna por decreto. Más de 48, batiendo todos los récords de la democracia en menos de un año. No se había dado nunca y los grupos que gobiernan deberían de ser algo más caritativos con el resto de las formaciones que tienen la obligación de hacer una labor de fiscalización al Gobierno. Hemos pedido la comparecencia de la sociedad del presidente, la Asociación Estatal de Correos, el amigo del presidente Sánchez, colocado en Correos, para que nos venga a explicar los gravísimos fallos de seguridad con esas balas que no fueron detectadas, parece ser, y que tanta alarma tuvieron durante el proceso electoral y que parece ser que ahora han dormido el sueño del olvido. Pero a nosotros no se nos olvida que debemos depurar las responsabilidades y vemos muy pertinente que el amigo del presidente Sánchez, colocado como presidente de Correos, venga a esta sala a rendir cuentas. Y yo entiendo que especialmente el Grupo Podemos debería tener por lo menos el mismo interés en depurar responsabilidades y que se nos expliquen a qué se deben esos fallísimos o esos graves fallos de seguridad en Correos. La realidad es que aquí no viene absolutamente nadie. No se nos ha concedido ni una de las solicitudes de comparecencia que hemos tenido. Ni una. Por lo tanto, que digan que el Gobierno está siendo transparente, que el Gobierno que gobierna por decreto, vuelvo a repetir, batiendo récords en la historia de la democracia. Nunca ha habido un Gobierno que haya gobernado con tantos decretos y que haya publicado tantos decretos como este. Es, objetivamente hablando, una mentira. Podemos a presentar estas solicitudes y, como estamos acostumbrados, estoy convencido que no las tumbarán, pero no por eso cumplimos con nuestra obligación, que es exigir que distintas responsabilidades de altos cargos del Gobierno vengan a rendir cuentas a esta Cámara. Nada más que decir. Muchas gracias. Lo primero que quería decirle, que me ha extrañado que el Partido Republicano, que además va de anticapitalista, se preocupe por este tipo de empresariado, porque, oiga, el empresariado que arrienda locales en los aeropuertos no es un empresariado normalmente pequeño, es un empresariado grande. Pero dicho esto, le reconozco al señor Capdevila lo que dice el Levítico 19, capítulo 19, versículo 15. Es usted un hombre justo porque no hace acepción del rico. Bien, solamente no nos disgusta de todo lo que han puesto ustedes la exposición de motivos. Inciden ustedes en el derecho civil catalán. Está muy bien, pero es que hay más derechos civiles. Si ustedes son representantes, les guste o no, de todos y cada uno de los españoles, aunque hayan salido por una provincia catalana, eso mismo que han puesto en la exposición de motivos no estaría de más que lo pusieran respecto de todos los derechos civiles. Dicho esto, ustedes se han autoenmendado. El caso primero se han autoenmendado en el sentido que proponemos nosotros en nuestra primera enmienda. En el primer punto que proponemos para el dispositivo. La segunda enmienda que se hace en el segundo punto es la que nosotros proponíamos, un poquito ampliada y, en su caso, mejorada, y por lo tanto se la apoyamos. Pero nosotros, además, les proponemos algo más. Oiga, 4 meses de plazo después de la declaración del último estado de pandemia nos parece poco. Alarguemos esto, la posibilidad de moratoria, alarguemos la posibilidad de moratoria hasta 31 de diciembre de este año. Segundo, el artículo 1 del Real Decreto que regula las ayudas que estamos proponiendo al Gobierno que enmiende, propone o moratoria o rebaja en los arrendamientos. Nosotros proponemos, oiga, de las dos alternativas, no una u otra, rebaja de renta y moratoria. Y tercero, ese mismo Real Decreto da hasta 24 meses para regularizar los recibos que no hayan podido ser atendidos. Nosotros lo que decimos, oiga, alargue hasta 36 meses. Por todo lo demás, felicitaciones al Grupo Republicano por acordarse por una ocasión de los empresarios, sin hacer acepción de si son grandes o pequeños, porque tanto los grandes como los pequeños crean empleo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Como ha dicho el portavoz del grupo proponente, hace ya unos años la Agencia Tributaria, cuando conoce la existencia de que algunos contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas habían percibido pensiones procedentes del extranjero y que no habían declarado correctamente, pues la Agencia Tributaria, como digo, procedió a llevar a cabo actuaciones para regularizar dichas situaciones, y aquella comunicación de la Agencia Tributaria, que para algunos contribuyentes no fue fácil de comprender, provocó también situaciones poco deseadas en algunos hogares españoles, ya que hablaba de rentas no declaradas y de plazos improrrogables para regularizarlas. Según nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito tributario,
Como sabemos, las personas físicas residentes en España tienen que pagar el impuesto sobre la renta aquí por su renta mundial, por lo que en principio deberían declarar cualquier renta procedente del extranjero. Nos parece, por tanto, razonable que la agencia tributaria, de forma pacífica, tal y como plantean ustedes en su proposición no de ley, proporcione la información y apoyo adecuado al contribuyente e invite a que se regularice su situación sin cometer abusos con un régimen sancionador hiperbólico. Que la agencia tributaria sea considerada con los obligados tributarios, que así se les denomina actualmente, porque tampoco muchos políticos ni la Administración en su rendición de cuentas son del todo diligentes, y algunos de los que están aquí lo saben bien porque asisten, al igual que yo, a la Comisión de Tribunal de Cuentas, donde estamos cansados de escuchar recomendaciones del Tribunal sobre incumplimientos sistemáticos de las Administraciones sin que ello conlleve, en el 99% de los casos, penalizaciones ni sanciones. Y al hilo de esta cuestión me gustaría también poner de relieve que ser residente fiscal en España implica algo más que tener que tributar sobre las pensiones extranjeras, puesto que también se debe tributar en el impuesto sobre la renta sobre todo tipo de rentas obtenidas en el extranjero, inmobiliarias, intereses, dividendos, ganancias. Además, también deben tributar en España por su patrimonio mundial, lógicamente, el impuesto del patrimonio. Y a estos efectos de controlar tanto rentas como patrimonio en el extranjero, España obliga a sus residentes desde el 2012, cuando era ministro el señor Montoro, también un poco pues, para espiar ciertos pecados, yo creo, se obliga a presentar una declaración informativa, ese modelo 720, sobre 3 grupos de bienes y derechos en el extranjero, cuentas, valores e inmuebles, si se supera una cierta cantidad. Sin embargo, las sanciones por incumplir esta obligación informativa en muchos casos, ya que no se generan rentas, o por hacerlo fuera de plazo o por hacerlo de forma incorrecta, son extremadamente graves. Es en muchos casos, como digo, una declaración meramente informativa. El legislador, entonces, en 2012, pretendió amedrentar a los contribuyentes desarrollando un terrorífico régimen sancionador. La semana pasada en esta comisión se tramitó, mediante la tramitación del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, tuvieron sus señorías la oportunidad de modificar la disposición adicional 18, 18ª, de la Ley General Tributaria, pero no lo hicieron, a pesar de que saben que la Comisión Europea llamó la atención a España sobre la posible incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea de las consecuencias tributarias del incumplimiento de esta obligación de información. La Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que afirmó tajantemente que el régimen sancionador establecido era desproporcionado y discriminatorio y, por consiguiente, esas disposiciones entraban en conflicto con libertades fundamentales de la Unión Europea, principalmente la libre circulación de capitales. Nuestro grupo parlamentario llamó la atención sobre el particular y presentó enmienda al respecto, pero los partidos que sostienen al Gobierno, que de nuevo han podido modificar el régimen y aceptar el criterio del dictamen europeo, esperarán a que se resuelva el procedimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la norma española es contraria al derecho comunitario. Los términos en los que la Unión Europea se dirigió a España eran muy duros y claros. Resulta inaudito que a fecha de 2021 nada haya cambiado, pese al clamor generalizado de profesionales, asociaciones del gremio y, por supuesto, de los obligados tributarios. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tratamos 2 proposiciones no de ley relativas a la devolución del IVA pendiente del año 2017. Nos llaman la atención 2 puntos respecto a la exposición de motivos. Respecto a la del Partido Popular, que una tercera parte de la exposición de motivos se centra en relacionar las bondades del suministro inmediato de información. Tiene ventajas, pero también inconvenientes. Yo, que sí lo he implantado en mi anterior trabajo, me encontré con un aumento de la carga administrativa, reducidos plazos para la comunicación de datos y elevadas sanciones. Hablan de los efectos positivos de este sistema y mencionan que los ingresos en la lucha contra el fraude fiscal alcanzaron los 14.792 millones de euros en 2017. No es muy exacto, ya que los ingresos por este concepto en los años 2016 y 2015 ascendieron a 14.883 y 15.664 millones de euros respectivamente. Luego no tiene nada que ver. Respecto a la del Grupo Plural, creo, señor Bel, que la negativa del Ministerio de Hacienda la debemos enmarcar en 2 ámbitos. El primero, falta de competencia, y el segundo, falta de respeto a la ley y a las sentencias del Tribunal Supremo, y no en el argumento de la recentralización de recursos y en la asfixia económica a la que se ven sometidas las comunidades autónomas. Hablemos de asfixia económica. Año 2020. Deuda de las comunidades autónomas, 303.622 millones de euros, de los que 178.865 millones de euros son con el Estado. Recordemos que la comunidad autónoma con mayor deuda es Cataluña y que el 80% de la misma es con el Estado. Recordemos que la deuda pública de las comunidades autónomas era de 145.900 millones de euros en el año 2010, lo que supone que se ha multiplicado, que se ha duplicado, más que duplicado, en 10 años. Hablemos de recentralización. Presupuesto de gasto de las comunidades autónomas, 2002, año 2002, 90.418 millones de euros, año 2019,
191.673 millones de euros, más que duplicado. Año 2020, 209.438 millones de euros. A modo de ejemplo, unas cifras. Basado en un informe comparativo entre los años 2000 y 2018 en los capítulos 1, 2 y 4 de los presupuestos autonómicos. Madrid, crecimientos 217%, 507% y 238% respectivamente. Cataluña, crecimientos 115%, 187%, 136% respectivamente. Votaremos a favor de esta proposición no de ley, pero nos gustaría también que las corporaciones locales se comprometieran con urgencia a cumplir todas las recomendaciones mencionadas en los diversos informes del Tribunal de Cuentas. Entre ellas destacamos 3. La primera, las entidades locales deberían establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o de la normativa presupuestaria de aplicación. Segunda, regularización de los pagos pendientes de aplicación presupuestaria, aplicándolos inmediatamente al presupuesto, incluso a través de una modificación presupuestaria previa y, en todo caso, teniéndolos en cuenta en el momento de elaborarse los presupuestos siguientes. Tercero, debería potenciarse la información que es objeto de publicidad activa por parte de las entidades locales. En Vox consideramos imprescindible el cumplimiento de las normas de transparencia, el cumplimiento de los requerimientos de los contratos del Estado y la pulcritud en la gestión de recursos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo me voy a basar en datos empíricos y la realidad es que la reducción por tributación conjunta viene reflejado en el plan enviado a Bruselas y no entiendo que hay demagogia en que se presente una proposición no de ley que consiste en retirar precisamente de esa propuesta enviada a Bruselas que se vaya a reducir la tributación conjunta. Aquí han hablado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios hablando de demagogia y yo, con sinceridad, estoy absorto porque no lo comprendo. La verdad que la propuesta o la proposición no de ley que presenta hoy el Partido Popular me parece acertadísima. Es un atraco a nuestros pensionistas, fundamentalmente. Sus señorías, y ya lo he dicho en más de una ocasión, y me voy a basar en mi experiencia, yo he estado 22 años en varios despachos como fiscalista y me tomé la libertad ayer de ver un poco, basándome un poco en los ejemplos que vienen en la proposición no de ley del Partido Popular, pues me preocupé para ver exactamente qué ocurriría en el caso de reducir la tributación conjunta. Entonces, cogí una declaración de renta de un matrimonio en la cual los ingresos son 16.322 euros, que menos los 114 euros de retenciones le queda un bruto anual de 16.200 euros, que dividido entre 12 mensualidades le sale una cantidad neta total al mes de 1.350 euros. Pero si cuando llega la declaración al año siguiente eliminas la tributación conjunta, que en este caso, en el caso de este matrimonio, son 1.230 euros, le quedaría un bruto anual neto de 14.978. Es decir, que dividido entre 12 mensualidades serían 1.248. Le estaríamos quitando a estos pensionistas 102,50 euros mensuales. Y esto me parece una auténtica barbaridad. Y en mi experiencia, insisto, 22 años, la mayoría de las declaraciones que se presentan e insiste reducción por tributación conjunta son precisamente de pensionistas, es decir, de nuestros mayores. Esos mayores que, por cierto, a los que quieren asfixiar y que dejaron morir en las residencias. Esta es la verdadera realidad. O sea, que señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios tengan la vergüenza de apoyar esta proposición no de ley y que se retire, si es simplemente eso, que se retire del plan enviado a Bruselas la reducción por tributación conjunta. Y la IREF, cuando hizo aquella recomendación, lo hizo en el 2019 y no en plena crisis como estamos ahora. Yo sí quería romper hoy una lanza en favor de nuestros mayores, porque son un ejemplo de valentía, son un ejemplo de integridad y honestidad, son un ejemplo de perdón y compasión, son un ejemplo de amor en todas sus formas, son un ejemplo de sentido del humor. Son un ejemplo de perspectiva, porque acumulan más años de vida y más experiencia. Son un ejemplo de gratitud. Son tremendamente agradecidos de todas las pequeñas cosas de la vida. Son un ejemplo de perseverancia,
su insistencia en conseguir lo que se proponen y son un ejemplo de sabiduría como herramienta para saber salir adelante ante cualquier situación. Por eso nosotros apoyaremos esta proposición no de ley, porque nos parece realmente un atraco, si esto se llega a consumar, que se elimine la reducción por tributación conjunta. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues la verdad es que nos ha gustado mucho la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Podemos y todos los adjetivos que lleva detrás. Además, nos ha gustado, eso tengo que reconocer, señor Guijarro, porque ha sido neutralmente ideológica. Usted lo advierte en la exposición de motivos y, efectivamente, es neutralmente ideológica, lo cual le agradezco. Estoy de acuerdo con usted sobre que la gente desconoce mucho su sistema tributario. Por eso nosotros siempre hemos sido muy partidarios de que haya mucha información pública sobre el sistema tributario. Lo que no sé si no compartirá conmigo que a lo mejor los que nos han gobernado hasta ahora han querido que sea así. Y tampoco entendemos por qué a veces su formación se ha negado a la formación en temas económicos y financieros en las escuelas. Estoy de acuerdo también con usted en que tenemos que ser conscientes de lo que cuesta el estado del bienestar, pero también nos tenemos que plantear si vale lo que cuesta. Si vale lo que cuesta. Porque a lo mejor los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos se podrían dar por otros sistemas que no conllevan necesariamente la provisión por parte del Estado, que podrían ser mucho más baratos. En cualquier caso, vamos a apoyar su propuesta, su PNL. Le proponemos una enmienda, una adición, simplemente, que para toda esa mejora en los sistemas de información estadístico no se incurra en gastos. Es decir, que el Ministerio de Hacienda sea capaz de publicar toda esa información utilizando los medios propios que tiene, porque no nos gustaría que tuviéramos que encargar esto a un tercero con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda. Es decir, creemos que el Ministerio de Hacienda tiene funcionarios suficientes en las categorías que se necesitan para esto y, por lo tanto, debería llevarlo a cabo con sus propios medios. Muchas gracias. El necesario régimen económico especial de Canarias sabemos que concilia los principios de su diferencialidad con el diseño de un sistema que impulse la actividad económica, la creación de empleo, así como la regulación de un foco de atracción a la iniciativa empresarial y a la presencia del inversor foráneo. Por tanto, resulta imprescindible mantener una menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Unión Europea para que Canarias disponga de una fiscalidad territorial capaz de compensar aspectos negativos y efectos desfavorables de la insularidad desde el punto de vista económico. Por ello, siempre se ha incorporado un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos de tal modo que verdaderamente genere decisiones inversoras y dinamice su economía. En noviembre de 2014 se aprueba la Ley del Impuesto de Sociedades 27/2014. En su redacción original del artículo 36 se establece una deducción fiscal para las producciones cinematográficas en porcentajes y con límite cuantitativo de 3 millones de euros. Y simultáneamente se modifica la Ley 19/1994 del régimen fiscal de Canarias en todo aquello que podía guardar relación con las novedades que introduce esa nueva Ley del Impuesto de Sociedades. Y en concreto, para las producciones cinematográficas queda regulada la misma deducción que para el resto de España, con la especialidad aplicable a Canarias, acorde con lo que establece ese artículo 94 de la Ley 20/1991, con su porcentaje incrementado sobre el general del 80%. Y esto dio como resultado es que ese incentivo tuviese un límite cuantitativo en 5.400.000 euros. En aquel momento, la normativa se modifica siguiendo el espíritu de mantener ese régimen especial de estímulo a la inversión a Canarias, sin que entrasen en colisión la norma general con la especial. Por tanto, señora Oramas, el debate hoy yo no lo centraría, como decía en su PNL, tanto en la interpretación de esa disposición adicional, que creo que está clara, sino más bien en que al Gobierno, no sabemos intencionadamente, por despiste, por las prisas, desconocimiento o olvido, pues cuando trajo ese Real Decreto 17 que modifica el artículo 36, elevando los límites porcentuales, pues simplemente se olvidó de Canarias. Porque, claro, en ese mismo Real Decreto 17 deberían haber modificado esa disposición adicional 14. Por tanto, nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con su PNL y, por tanto, el Gobierno, en aras de que la normativa mantenga la coherencia y no haya colisión entre normas, entendemos que debería proceder a modificar esa disposición adicional. Y creemos que oportunidades ha tenido, hasta 39 oportunidades el año pasado, fíjese, y este año ya vamos por 11, o sea que incluso en la Ley de Presupuestos. Es más, es que en el Real Decreto 39/2020 de 30 de diciembre se modifica precisamente la Ley
19/1994, introduciendo una disposición transitoria relativa a la ampliación de plazos vinculados a la reserva para inversiones en Canarias. Igual ahí también podían haber tocado esa disposición adicional. No obstante, hemos presentado una enmienda a los solos efectos de mejorar y clarificar lo que solicitaba usted en el petitum. Ya hemos conocido la transaccional y se ajusta al espíritu de lo solicitado y, por tanto, apoyaremos su proposición. Gracias. Tiene razón el señor Guijarro, que muchas veces cuando estás hablando y si hay murmuración por detrás no se oye uno. O sea que... señorías, la portavoz del Grupo Ciudadanos, la señora Martínez, nos trae una proposición no de ley para ampliar la deducción fiscal de 1.000 euros al año para las madres que cotizan, que llevan a sus niños a las denominadas guarderías y las cuales, como han dicho, no cuentan con la perceptiva autorización comunitaria de escuela de educación infantil. Pero nos preguntamos por qué la proposición no de ley de la señora Martínez solo lo amplía a los centros denominados guarderías y no oficiales, digámoslo de alguna manera. El incentivo fiscal que se pretende satisfacer para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo, entendemos desde este grupo parlamentario, puede hacerse extensible a más casos. Séase, por ejemplo, el caso de una madre que prefiera contratar los servicios de una cuidadora mediante el sistema de empleada de hogar, que actualmente solo cuenta con deducciones autonómicas, como por ejemplo en Madrid, Castilla y León, pero no estatales. También se podría hacer llegar esta ayuda a aquellas madres que, por decisión propia, deciden cuidar a sus hijos en la edad más temprana, como se ha comentado, de 0 a 3 años, incentivando de esta manera el cuidado materno-filial, de tal forma que la ayuda se concediera en ese periodo, aunque la mujer no trabajara, e incluso albergar la posibilidad de que durante ese periodo la mujer pudiera seguir cotizando. Creo, señorías, que hemos abandonado a las grandes olvidadas, a las madres de toda la vida, aquellas que por decisión propia deciden quedarse al cuidado de sus hijos y que con su cuidado y atención en muchos casos contribuyen mucho más que aquellos que son especialistas en recibir ayudas. Señorías, se llama libertad. Libertad para que cada uno tenga la oportunidad de poder elegir libremente lo mejor para sus hijos. Porque aunque estemos en la Comisión de Hacienda, es necesario hablar de esta situación. ¿Cuántas madres que por decisión propia que decidieron cuidar de sus hijos en vez de trabajar recibieron ayudas? ¿Existe algún prejuicio moral sobre aquellas madres que deciden hacerlo? ¿Y por qué no reciben ayudas? Nuestras madres y muchas mujeres, hoy en día que deciden cuidar de sus hijos, en su mayoría las numerosas, contribuyen al Estado en mayor medida que muchos chupósteros y merecen una protección y un cuidado especial. Por eso, señora Martínez, ¿por qué quedarse solo en la deducción fiscal de los 1.000 euros a las madres que llevan a sus hijos a las guarderías? Y, por otro lado, sin entrar a debatir lo que ha dicho la Dirección General de Tributos y la consulta vinculante, en la que manifiesta claramente que la deducción solamente es para aquellos centros autorizados, debe hacernos pensar en cuál es la dinámica de muchas deducciones, y es que cumplan con determinados requisitos, sobre todo como forma de control. Por ejemplo, para la deducción del alquiler de vivienda habitual para el arrendatario, en algunas comunidades autónomas, séase Madrid, es requisito indispensable que la fianza la deposite el arrendador en el IBIMA. Sin ese requisito no es posible la deducción. En definitiva, con estas medidas fiscales seleccionamos de forma silenciosa hacia dónde queremos dirigir una sociedad cada día más sometida con el objetivo del control total y la pérdida de nuestras libertades. Este grupo parlamentario se reserva el sentido del voto y esperaremos al final para dar nuestro sentido consecuentemente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pues la verdad es que nos ha gustado mucho la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Podemos y todos los adjetivos que lleva detrás. Además, nos ha gustado, eso tengo que reconocer, señor Guijarro, porque ha sido neutralmente ideológica. Usted lo advierte en la exposición de motivos y, efectivamente, es neutralmente ideológica, lo cual le agradezco. Estoy de acuerdo con usted sobre que la gente desconoce mucho su sistema tributario. Por eso nosotros siempre hemos sido muy partidarios de que haya mucha información pública sobre el sistema tributario. Lo que no sé si no compartirá conmigo que a lo mejor los que nos han gobernado hasta ahora han querido que sea así. Y tampoco entendemos por qué a veces su formación se ha negado a la formación en temas económicos y financieros en las escuelas. Estoy de acuerdo también con usted en que tenemos que ser conscientes de lo que cuesta en el estado del bienestar, pero también nos tenemos que plantear si vale lo que cuesta. Si vale lo que cuesta. Porque a lo mejor
los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos se podrían dar por otros sistemas que no conllevan necesariamente la provisión por parte del Estado, que podrían ser mucho más baratos. En cualquier caso, vamos a apoyar su propuesta, su PNL. Le proponemos una enmienda, una adición, simplemente, que para toda esa mejora en los sistemas de información estadístico no se incurra en gastos. Es decir, que el Ministerio de Hacienda sea capaz de publicar toda esa información utilizando los medios propios que tiene, porque no nos gustaría que tuviéramos que encargar esto a un tercero con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda. Es decir, creemos que el Ministerio de Hacienda tiene funcionarios suficientes en las categorías que se necesitan para esto y, por lo tanto, debería llevarlo a cabo con sus propios medios. Muchas gracias. El necesario régimen económico especial de Canarias sabemos que concilia los principios de su diferencialidad con el diseño de un sistema que impulse la actividad económica, la creación de empleo, así como la regulación de un foco de atracción a la iniciativa empresarial y a la presencia del inversor foráneo. Por tanto, resulta imprescindible mantener una menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Unión Europea para que Canarias disponga de una fiscalidad territorial capaz de compensar aspectos negativos y efectos desfavorables de la insularidad desde el punto de vista económico. Por ello, siempre se ha incorporado un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos de tal modo que verdaderamente genere decisiones inversoras y dinamice su economía. En noviembre de 2014 se aprueba la Ley del Impuesto de Sociedades 27/2014. En su redacción original del artículo 36 se establece una deducción fiscal para las producciones cinematográficas en porcentajes y con límite cuantitativo de 3 millones de euros. Y simultáneamente se modifica la Ley 19/1994 del régimen fiscal de Canarias en todo aquello que podía guardar relación con las novedades que introduce esa nueva Ley del Impuesto de Sociedades. Y en concreto, para las producciones cinematográficas queda regulada la misma deducción que para el resto de España, con la especialidad aplicable a Canarias, acorde con lo que establece ese artículo 94 de la Ley 20/1991, con su porcentaje incrementado sobre el general del 80%. Y esto dio como resultado es que ese incentivo tuviese un límite cuantitativo en 5.400.000 euros. En aquel momento, la normativa se modifica siguiendo el espíritu de mantener ese régimen especial de estímulo a la inversión a Canarias, sin que entrasen en colisión la norma general con la especial. Por tanto, señora Oramas, el debate hoy yo no lo centraría, como decía en su PNL, tanto en la interpretación de esa disposición adicional, que creo que está clara, sino más bien en que al Gobierno, no sabemos intencionadamente, por despiste, por las prisas, desconocimiento o olvido, pues cuando trajo ese Real Decreto 17 que modifica el artículo 36, elevando los límites porcentuales, pues simplemente se olvidó de Canarias. Porque, claro, en ese mismo Real Decreto 17 deberían haber modificado esa disposición adicional 14. Por tanto, nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con su PNL y, por tanto, el Gobierno, en aras de que la normativa mantenga la coherencia y no haya colisión entre normas, entendemos que debería proceder a modificar esa disposición adicional. Y creemos que oportunidades ha tenido, hasta 39 oportunidades el año pasado, fíjese, y este año ya vamos por 11, o sea que incluso en la Ley de Presupuestos. Es más, es que en el Real Decreto 39/2020 de 30 de diciembre se modifica precisamente la Ley 19/1994, introduciendo una disposición transitoria relativa a la ampliación de plazos vinculados a la reserva para inversiones en Canarias. Igual ahí también podían haber tocado esa disposición adicional. No obstante, hemos presentado una enmienda a los solos efectos de mejorar y clarificar lo que solicitaba usted en el petitum. Ya hemos conocido la transaccional y se ajusta al espíritu de lo solicitado y, por tanto, apoyaremos su proposición. Gracias.